3 pisos de altura. Esa es la dimensión mínima de las unidades que operan en los sectores más extremos de la industria pesada. ¿Por qué estas estructuras colosales no se encuentran en las rutas de transporte convencionales? A primera vista, su traslado parece una cuestión logística estándar, pero en realidad su envergadura supera con creces el ancho de cualquier carretera o autopista regular del mundo. Estas máquinas están diseñadas bajo parámetros de escala que desafían la infraestructura civil común, operando exclusivamente en entornos controlados donde su presencia es necesaria para la viabilidad de proyectos a gran escala. El ensamblaje de tales activos no es una tarea inmediata. Los ingenieros y especialistas técnicos dedican jornadas completas que se extienden durante varios días consecutivos, simplemente para unir los componentes estructurales básicos antes de la puesta en marcha. Se puede notar cómo las grúas de apoyo elevan secciones de acero reforzado que pesan decenas de toneladas cada una. El equipo de montaje trabaja con una precisión milimétrica para asegurar que cada perno y conexión hidráulica soporte las tensiones extremas a las que serán sometidos. Pero esto es solo el comienzo. Una vez que los sistemas de propulsión y los motores de alta potencia comienzan su ciclo de trabajo, el suelo circundante experimenta vibraciones mecánicas constantes. Estas máquinas operan lejos de los núcleos urbanos y de la vista del público general, moviendo volúmenes de tierra y roca que se miden por toneladas cada 60 segundos. Se ve cómo los sistemas de excavación penetran en las formaciones montañosas con una fuerza bruta calculada para alimentar cadenas de suministro industriales enteras sin interrupciones. El proceso solo está cobrando fuerza. A diferencia del equipo comercial estándar, estas unidades no se exhiben en salas de ventas ni protagonizan campañas publicitarias masivas. Su existencia se justifica únicamente por su capacidad para ejecutar tareas que serían físicamente imposibles para cualquier otro tipo de maquinaria. Transición al siguiente nivel. El análisis de las dimensiones de la máquina más grande del planeta revela una ingeniería que redefine los límites de lo que se considera una construcción masiva. Cada componente, desde los sistemas de orugas hasta los brazos de carga, está fabricado para resistir ciclos de trabajo ininterrumpidos en las condiciones más hostiles de la minería o la construcción de infraestructura. La configuración técnica de estos gigantes industriales permite procesar materiales a una velocidad que garantiza la eficiencia operativa de complejos mineros completos. Se puede notar cómo el equipo se desplaza con una lentitud deliberada, mientras sus herramientas de corte o carga actúan sobre la corteza terrestre con una potencia hidráulica de miles de libras por pulgada cuadrada. Todo se vuelve más complejo cuando se llega al nivel superior de esta escala tecnológica. El diseño final de estas estructuras deja obsoleta cualquier noción previa sobre el tamaño de los equipos de ingeniería, estableciendo un nuevo estándar en la capacidad de transformación del entorno físico por parte de la industria moderna. El procesamiento posterior solo reforzará su importancia dentro de la cadena de producción global. 43 pies o 13 metros es la longitud exacta que alcanzan los gigantes invisibles de la industria extractiva estadounidense, conocidos como Crest Coal Haulers. ¿Por qué estas máquinas poseen dimensiones tan específicas y un perfil bajo de apenas 5 metros de altura? A primera vista, su diseño compacto parece contradictorio para el trabajo pesado, pero en realidad esta configuración permite una estabilidad superior al transportar cargas masivas dentro de los límites de las minas a cielo abierto, donde el centro de gravedad es una variable crítica para la seguridad operativa. El peso de este vehículo en vacío alcanza las 90 toneladas métricas, lo que equivale a unas 200.000 libras de acero y componentes reforzados. Pero esto es solo el comienzo. Cuando la caja de carga se llena por completo, la capacidad de transporte supera las 180 toneladas métricas, consolidándolo como una de las herramientas de logística minera más capaces del planeta. Se puede notar cómo el chasis se asienta firmemente sobre neumáticos de 3 metros de altura.
que por su escala guardan una similitud mecánica con los de un tractor monstruoso. Un motor Caterpillar de 16 cilindros en V constituye el núcleo de propulsión de la máquina. Esta unidad de potencia desplaza 27 litros y genera 1.200 caballos de fuerza, entregando el torque necesario para desplazar el tonelaje total. La cámara se desliza a lo largo del tren motriz, revelando una transmisión automática de servicio pesado que gestiona la fuerza hacia el eje trasero. El equipo se desplaza gradualmente por terrenos irregulares gracias a un sistema de suspensión hidráulica reforzada que absorbe las oscilaciones del suelo. Más adelante se complica, ya que estas pendientes mineras exigen un rendimiento constante sin pérdida de tracción. Visualmente, el diseño se distingue por una caja de volquete con una curvatura única, desarrollada específicamente para maximizar el volumen de carbón alojado. La cabina del operador, montada en un lateral, garantiza una visibilidad amplia hacia los puntos de carga y descarga. Se ve cómo el material se desplaza desde los frentes de extracción hasta las plantas de trituración o áreas de procesamiento primario. El proceso solo está cobrando fuerza al permitir que una sola unidad reemplace flotas enteras de camiones convencionales más pequeños. Todo se vuelve más complejo cuando se observa el sentido de pertenencia en las operaciones diarias. Algunas compañías mineras personalizan estas unidades con esquemas de pintura distintivos o nombres propios, convirtiendo a las máquinas en mascotas simbólicas del yacimiento. Y esto no es el límite de la escala industrial. Tras el paso del CREST, surge la necesidad de equipos capaces de empujar y gestionar volúmenes de material aún mayores. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad. 1.150 caballos de fuerza. Esa es la potencia bruta que libera el motor de la excavadora de orugas más grande del planeta. ¿Por qué fabricar una máquina de dimensiones tan colosales para el movimiento de tierras? A primera vista, un equipo estándar podría cumplir con las tareas de nivelación de terreno, pero sin la capacidad de empuje de esta unidad japonesa, los proyectos de minería a gran escala requerirían el triple de tiempo y una flota masiva de maquinaria pequeña, reduciendo drásticamente la eficiencia operativa de la mina. D575A3SD es la denominación técnica de este gigante fabricado por Komatsu, diseñado específicamente para los entornos de extracción más hostiles de la Tierra. Se puede notar cómo su estructura metálica se extiende a lo largo de 11 metros con 700 milímetros, mientras que su cabina se eleva hasta los 4 metros con 900 milímetros de altura. Pero esto es solo el comienzo. El equipo desplaza una masa superior a las 152 toneladas métricas cuando se encuentra totalmente vacío, lo que equivale a 335.000 libras de acero sólido. El corazón de esta unidad es un motor modelo SA12 Cumbe 170, E de 12 cilindros en V con una cilindrada de 46 litros. La cámara se desliza a lo largo del bloque motor de 2.800 pulgadas cúbicas, cuya fuerza permite desplazar 69 metros cúbicos de material en una sola pasada. Se ve cómo el equipo mueve un volumen de tierra equivalente a una habitación completa sin reducir la marcha. Más adelante, se complica. La transmisión automática ha sido configurada con relaciones de marcha largas, lo que garantiza un par motor de servicio pesado sostenido durante las jornadas de empuje más exigentes. El sistema de rodaje utiliza orugas con una suspensión rígida que otorga una estabilidad superior sobre terrenos irregulares y superficies rocosas. Se puede notar cómo el bastidor soporta la presión mientras la hoja frontal de 7 metros de ancho penetra en el suelo. Todo se vuelve más complejo. Debido a su envergadura, el manejo de la hoja de 23 pies requiere la asistencia constante de personal de tierra para guiar las maniobras en espacios reducidos. Se escucha el siseo del sistema hidráulico y el estruendo de baja frecuencia del motor que genera una sensación de inercia imparable en cada movimiento. Estas máquinas operan habitualmente en las explotaciones de carbón de Estados Unidos y Japón, donde sustituyen a múltiples excavadoras de menor tamaño de forma simultánea.
También se despliegan en regiones remotas para nivelar superficies extensas con una rapidez que ningún otro equipo de orugas puede igualar. Y esto no es el límite. La logística para mover este equipo es tan compleja que, durante una exposición comercial en el estado de Texas, los operarios tardaron 2 días enteros únicamente en completar las tareas de descarga del transporte. El chasis se posa sobre el suelo tras el ensamblaje, demostrando una escala que intimida por su mera presencia física. El proceso solo está cobrando fuerza. Aunque su capacidad de empuje parece imbatible, existen unidades de transporte capaces de cargar este dozer completo sobre su plataforma y mantener espacio disponible para más carga adicional. El metal de la hoja se apoya firmemente sobre el terreno, cerrando esta fase de inspección técnica. 40 camiones de volteo convencionales. Esa es la cantidad exacta de vehículos necesarios para igualar la capacidad de carga de un solo Caterpillar 797F. ¿Por qué se requiere una escala tan desproporcionada en las operaciones extractivas modernas? A primera vista, un vehículo de menor tamaño parecería más ágil y fácil de maniobrar en terrenos difíciles. Sin embargo, la eficiencia en los yacimientos de hierro, cobre y carbón de todo el planeta depende de la capacidad de mover masas de tierra colosales en el menor tiempo posible, algo que solo este titán de ingeniería estadounidense puede lograr. 15 metros de longitud y 7 metros de altura definen la estructura principal de esta máquina diseñada para los entornos más hostiles. El equipo se despliega gradualmente sobre el terreno con una anchura de 10 metros, cuando los espejos retrovisores están extendidos, ocupando un espacio que empequeñece cualquier infraestructura convencional. Se puede notar cómo los operarios deben ascender por una escalinata que equivale a subir 2 niveles de un edificio residencial para alcanzar la cabina de mando. Pero esto es solo el comienzo. 687 toneladas métricas es el peso total que registra la báscula cuando este gigante se encuentra a plena carga. Incluso sin material en su caja, la estructura metálica detiene la aguja en las 260 toneladas métricas, una cifra que exige un soporte mecánico sin precedentes. Bajo el capó, el motor Caterpillar 675-20 de 20 cilindros en V genera 4.000 caballos de fuerza. El equipo desplaza 106 litros de volumen interno, lo que permite una combustión capaz de generar el torque necesario para el ascenso. Más adelante se complica. La potencia se transfiere al suelo mediante una transmisión automática de 7 velocidades que ha sido calibrada específicamente para el transporte de materiales en pendientes pronunciadas. El sistema utiliza una configuración de tracción trasera, apoyada por una suspensión de alta resistencia y una gestión electrónica de frenado que controla el descenso en las profundidades de las minas. Se ve cómo el chasis absorbe las irregularidades mientras los neumáticos de 4 metros de altura soportan la presión. Cada una de estas ruedas tiene un valor comercial equivalente al de un automóvil pequeño de pasajeros. Parece simple operar un vehículo de transporte, pero en realidad el manejo del 797F se define más como un comando que como una conducción tradicional debido a su inercia y dimensiones. En esta etapa no termina su relevancia, ya que su diseño icónico le ha permitido formar parte de exhibiciones técnicas y simuladores de minería profesional. La cámara se desliza a lo largo de la tolva de descarga, que es capaz de albergar 400 toneladas de material en un solo viaje operativo. Todo se vuelve más complejo cuando se compara su volumen con la siguiente generación de maquinaria pesada. El metal se posa con firmeza sobre el suelo de las canteras canadienses y de otros centros mineros globales, donde su presencia es una constante en la cadena de suministro de materias primas. El polvo se asienta lentamente tras el paso de sus ejes reforzados, mientras los sistemas hidráulicos mantienen la estabilidad de la caja de volteo. El proceso de transporte se ejecuta con una precisión técnica que garantiza el flujo continuo de mineral hacia las plantas de procesamiento. Esta unidad de ingeniería representa el límite de la capacidad mecánica en el transporte terrestre de carga pesada actual. El material se marcha más allá por la cadena de producción
una vez que la tolva completa su ciclo de descarga. El 797F abandona la zona de carga para reiniciar su trayecto hacia el Tajo Abierto. El camino del transporte de alto tonelaje continúa su curso operativo de forma ininterrumpida. 4.600 caballos de fuerza es la potencia total que despliega el Veloz 75.710, el camión de minería más grande del planeta. ¿Por qué una máquina de este calibre utiliza dos motores en lugar de uno solo de mayor tamaño? A primera vista, un motor gigante parecería más eficiente para mover semejante estructura, pero en realidad, la configuración de dos motores diésel de 20 cilindros cada uno permite alimentar un sistema de propulsión eléctrica que distribuye la fuerza de manera más efectiva a las 8 ruedas motrices, garantizando que el vehículo no pierda tracción bajo cargas extremas. Belarus es el lugar de origen de este coloso, diseñado para redefinir los límites de la ingeniería pesada. Se puede notar cómo la cabina del operador, montada en uno de los costados, parece una pieza minúscula frente a las dimensiones totales del chasis. El equipo mide 20 metros con 60 centímetros de longitud, mientras que su anchura alcanza los 9 metros con 700 centímetros. Todo se vuelve más complejo cuando se observa la altura de 8 metros con 10 centímetros, lo que obliga a los operarios a subir por una escalera equivalente a un edificio de 3 plantas para acceder al puesto de mando. 7.874 pulgadas, o lo que es lo mismo, casi 4 metros, es la altura de cada uno de los neumáticos que sostienen la estructura. El peso del vehículo vacío es de 360 toneladas métricas, pero su capacidad de carga eleva la masa total en movimiento a cifras asombrosas. El proceso solo está cobrando fuerza. La tolva puede transportar hasta 450 toneladas métricas de material en un solo viaje, sumando una masa operativa que supera las 810 toneladas métricas sobre el terreno de la mina. Dos motores diésel de 20 cilindros generan cada uno 2.300 caballos de fuerza de forma independiente. El sistema no transmite esta potencia mecánicamente a los ejes, sino que los motores alimentan una transmisión diésel eléctrica de última generación. Los 4 motores eléctricos situados en las ruedas impulsan el vehículo con una tracción total de 8x8. Más adelante se complica. La suspensión independiente hidroneumática absorbe las irregularidades del suelo, permitiendo que el chasis mantenga una estabilidad constante a pesar del tonelaje que soporta. 5.000 litros es la capacidad exacta del tanque de combustible que alimenta a este gigante de la minería. Se ve cómo el equipo se desplaza por las enormes minas a cielo abierto en regiones de Kazajistán y Rusia. El uso de este modelo permite sustituir flotas completas de camiones convencionales más pequeños en las explotaciones. Pero esto es solo el comienzo. La reducción de los tiempos de transporte y de los costes operativos globales justifica la presencia de un vehículo de tales proporciones en el sector extractivo. En el año 2014, este modelo obtuvo oficialmente el récord Guinness como el camión de carga con mayor capacidad de transporte del mundo. La marca sigue vigente en la actualidad sin que ningún otro competidor haya logrado superar sus parámetros técnicos. Se puede notar la robustez de los componentes diseñados para resistir el desgaste continuo en entornos hostiles. Transición al siguiente nivel. El diseño industrial alcanza aquí una de sus cumbres en cuanto a movilidad de materiales pesados. Parece simple considerar este vehículo como un transporte más, pero en realidad es una unidad de ingeniería autónoma que gestiona presiones físicas masivas. El sistema de transmisión electrónica avanzada monitoriza cada giro de las ruedas para evitar deslizamientos en rampas de cantera. El chasis de acero reforzado absorbe las tensiones estructurales durante la descarga del material. La siguiente máquina en la jerarquía industrial no se limita a desplazar tierra, sino que tiene la capacidad técnica de procesar estructuras completas en su interior. El Veloz 75.710 mantiene su posición como el estándar máximo en la logística de minería de alto volumen.
El flujo de trabajo en las canteras se organiza ahora en torno a la eficiencia de estas unidades de gran escala. Con este nivel de capacidad, la producción de materias primas alcanza una velocidad constante y controlada. El material se marcha más allá por la cadena de procesamiento una vez que el coloso completa su descarga. 811 toneladas métricas es el peso total que desplaza el Hitachi EX8006, una de las excavadoras hidráulicas más imponentes fabricadas por la firma japonesa Hitachi Construction Machinery. ¿Por qué se diseñan máquinas de tal envergadura para las operaciones mineras? A primera vista, un equipo más pequeño podría parecer suficiente, pero en realidad, la intensidad de las extracciones de cobre, carbón y oro exige un volumen de movimiento de tierras que solo esta estructura puede soportar. La eficiencia en estas minas depende estrictamente de reducir los ciclos de carga al mínimo posible. 15 metros de longitud total alcanza este gigante mecánico, situándose como un referente en la ingeniería de excavación pesada a nivel global. El equipo se eleva gradualmente hasta los 10 metros de altura cuando su pluma principal está completamente desplegada hacia el cielo. Se puede notar cómo la cabina del operador se sitúa en una posición elevada para garantizar una visibilidad total sobre el área de trabajo. Pero esto es solo el comienzo. El chasis y la suspensión reforzada están diseñados para absorber los impactos constantes derivados de la operación ininterrumpida en terrenos extremadamente hostiles. Dos motores, Cummins QSK60, cada uno con una configuración de 16 cilindros en V, generan una potencia combinada de 3.880 caballos de fuerza. Esta energía se gestiona mediante un sistema de transmisión hidrostática que utiliza circuitos hidráulicos independientes. Se ve cómo el brazo hidráulico se desplaza con una fluidez técnica sorprendente, a pesar de la magnitud de los componentes metálicos. Más adelante se complica, ya que esta potencia debe transformarse en una fuerza de levantamiento capaz de mover 45 metros cúbicos de roca en cada pasada. 75 toneladas de material se elevan en cada movimiento del cucharón, el cual posee una anchura tal que podría albergar dos automóviles de tamaño completo situados uno al lado del otro. El proceso solo está cobrando fuerza durante el ciclo de carga de los camiones de transporte. En los yacimientos de Chile, Australia o Canadá, esta excavadora es capaz de llenar por completo camiones de 300 toneladas de capacidad en apenas 4 o 5 maniobras. Este ritmo de trabajo convierte lo que antes eran horas de carga en un proceso de pocos minutos. Parece simple operar una estructura de tales dimensiones, pero en realidad requiere una cabina de control avanzada con aislamiento acústico y cristales blindados. El equipo separa gradualmente al operador del ruido exterior y de las temperaturas extremas mediante un sistema de climatización de alta precisión. La cámara se desliza a lo largo de las orugas de gran anchura, las cuales distribuyen la presión sobre el suelo para permitir el movimiento de una superficie que supera en dimensiones a una cancha de baloncesto completa. Todo se vuelve más complejo cuando se analizan las adaptaciones específicas para cada entorno minero. Una unidad modificada para la extracción de litio sirve actualmente como caso de estudio técnico para toda la industria debido a su resistencia estructural. Los ingenieros implementaron sistemas hidráulicos especializados para resistir los efectos de la corrosión química presente en esos yacimientos. Transición al siguiente nivel. La precisión digital de los controles permite que el cucharón se pose en el estrato rocoso con una exactitud de centímetros. El metal se posa con firmeza, mientras los pistones hidráulicos ejercen la presión necesaria para fracturar y recoger el material. 1.780.000 libras de peso muerto presionan constantemente sobre las bandas de rodadura mientras la máquina se posiciona frente al tajo abierto. Se puede notar cómo la escoria y el polvo se asientan lentamente bajo el chasis tras cada giro de la superestructura. La misión fundamental de este diseño es el desplazamiento masivo de tierra con la menor cantidad de ciclos necesaria.
manteniendo una fiabilidad mecánica absoluta. El flujo de trabajo en la cantera se mantiene constante gracias a la robustez de los componentes de acero fundido. El equipo finaliza su ciclo de carga y se prepara para la siguiente rotación de camiones en la línea de producción. El material excavado se dirige ahora hacia las plantas de procesamiento para su posterior tratamiento. Así concluye una de las etapas clave de la producción minera a gran escala. 1.270 toneladas métricas. Ese es el peso operativo total que desplaza la Bucyrus 495HR al posicionarse en el frente de excavación. ¿Por qué una máquina de este calibre prescinde por completo de los motores de combustión interna convencionales? A primera vista, la movilidad de un gigante de estas dimensiones parecería depender de grandes depósitos de combustible, pero en realidad, la pala se alimenta exclusivamente de energía eléctrica suministrada mediante cables de alta tensión. Esta configuración permite que su enorme motor eléctrico impulse con un torque constante los sistemas de elevación, giro y excavación. El equipo se eleva aproximadamente 15 metros hasta la punta de la pluma, dominando el horizonte de la cantera. La estructura se extiende a lo largo de casi 30 metros de longitud, lo que le otorga una estabilidad mecánica superior durante las fases de carga. Se puede notar cómo los sistemas hidráulicos trabajan en segundo plano para equilibrar la masa de la máquina mientras el cucharón se hunde en el terreno. Más adelante se complica. Cada movimiento de la Bucyrus 495HR está sincronizado con una precisión industrial que minimiza el desgaste de sus componentes. El cucharón frontal tiene una capacidad volumétrica de hasta 120 metros cúbicos de material estéril o mineral. En una sola maniobra de ascenso, el equipo es capaz de elevar más de 90 toneladas métricas. Se ve cómo el brazo se extiende sobre los 30 metros, operando de manera similar a una torre móvil que retira las capas de tierra con una cadencia constante. 2.800.000 libras de peso presionan el suelo a través de orugas gigantescas. Estas bandas de rodadura son tan anchas que cada una de ellas podría soportar de forma independiente el peso de una locomotora de carga completa. El proceso solo está cobrando fuerza. A pesar de que Caterpillar adquirió la compañía Bucyrus International en el año 2011, los operarios en los yacimientos mantienen el nombre original como símbolo de fiabilidad técnica. Desde la cabina de mando, situada en una posición elevada para garantizar visibilidad total, el operador gestiona controles de alta precisión. Estas palas eléctricas son fundamentales en las minas de carbón y hierro de Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica. Su función principal consiste en preparar el sitio para la extracción profunda, eliminando las capas superiores de roca con una eficiencia que define el ritmo de toda la explotación. Transición al siguiente nivel. Parece simple mantener una estructura de tal envergadura operativa durante mucho tiempo, pero en realidad requiere una ingeniería de materiales excepcional. Un ejemplo de esta durabilidad se encuentra en una unidad ubicada en el estado de Wyoming, la cual ha cumplido más de 2 décadas de servicio ininterrumpido. Este rendimiento se ha logrado realizando únicamente actualizaciones técnicas mínimas a lo largo de los años, manteniendo la integridad del tren motriz electromecánico. El equipo separa gradualmente el material de la pared de la cantera, dejando el estrato mineral listo para la siguiente fase. La cámara se desliza a lo largo del chasis, revelando la complejidad de los cables y poleas que gestionan la tensión durante el izaje del cucharón. Todo se vuelve más complejo cuando se considera la magnitud de las fuerzas de torsión que soporta la estructura central en cada ciclo de giro de 360 grados. Las aspas de ventilación de los sistemas eléctricos giran incesantemente para disipar el calor generado por el alto voltaje. La pala no solo desplaza escombros, sino que moldea la geografía de la mina de manera definitiva. Al finalizar cada ciclo, el material se vierte de forma controlada en camiones de transporte de gran tonelaje, asegurando que la cadena de producción no se detenga.
El material abandona el frente de excavación, pasando a una fase tranquila de transporte. Más de 30 metros. Esa es la altura exacta que alcanza el Komatsu PIH 4800XPC cuando eleva su pluma hacia el cielo. ¿Por qué una máquina de minería requiere tales dimensiones monumentales en su estructura? A simple vista, un equipo más pequeño podría realizar la tarea de carga, pero sin esta escala masiva, sería imposible alimentar el ritmo de las minas más exigentes del mundo, donde la eficiencia se mide en miles de toneladas por hora. Esta pala eléctrica de cable representa el modelo más grande jamás fabricado por la compañía, habiendo sido diseñada y ensamblada íntegramente en los Estados Unidos, como una de las piezas de ingeniería móvil más colosales del planeta. Se puede notar cómo su estructura, de casi 20 metros de ancho, domina el paisaje industrial de las canteras. El equipo pesa más de 1.400.000 kilogramos, lo que equivale a 3 millones de libras de acero y componentes mecánicos distribuidos en una base de orugas de escala industrial. Desde la lejanía, el observador podría confundir su silueta con una fábrica estática debido a su volumen abrumador. El proceso solo está cobrando fuerza. El sistema de propulsión funciona de manera íntegra mediante energía eléctrica, alimentando motores masivos que reciben el flujo directamente a través de cables conectados a la red de alta tensión. Cerca de 10.000 caballos de fuerza impulsan los mecanismos de elevación, empuje y giro, con una fuerza constante y una precisión técnica absoluta. Se ve cómo la máquina opera con estabilidad incluso en los entornos climáticos más implacables de la geografía minera. Pero la verdadera pieza central es el cucharón, una estructura capaz de levantar hasta 122 toneladas métricas de material en un solo movimiento de oscilación. Esta capacidad es suficiente para llenar el volumen equivalente a un edificio de 6 pisos con tierra y fragmentos de roca en cuestión de segundos. Todo se vuelve más complejo. A primera vista, el impacto de tales cargas podría comprometer la estructura, pero en realidad, la máquina incorpora sistemas avanzados de absorción de impactos para mitigar el estrés estructural durante los ciclos de excavación repetitivos. La suspensión integrada actúa en conjunto con una base giratoria que garantiza un equilibrio total de la masa en todo momento. El diseño exterior presenta una combinación visual entre una grúa de alta capacidad y una refinería móvil de gran envergadura. La cabina de mando se sitúa a gran altura sobre el nivel del suelo, ofreciendo al operador un entorno controlado. Sistemas de seguridad redundantes y una configuración de monitoreo de 360 grados aseguran que las operaciones se mantengan fluidas y sin interrupciones imprevistas. El equipo gradualmente se ha convertido en un elemento básico para la extracción de carbón y cobre en los yacimientos de Estados Unidos y Canadá. En estas ubicaciones, la pala opera durante 22 horas al día, limitando el tiempo de inactividad a breves periodos de mantenimiento técnico. Más adelante se complica. Una unidad específica de este modelo recibió un acabado en colores rojo, blanco y azul bajo el sobrenombre de Liberty, funcionando como un tributo directo a la capacidad industrial estadounidense. La cámara se desliza por las orugas metálicas mientras el equipo se desplaza con una lentitud mecánica calculada. La estructura de Liberty refleja la potencia de una serie diseñada para el trabajo pesado ininterrumpido. Pero esto es solo el comienzo. La siguiente máquina en la jerarquía industrial no se limita a excavar en terrenos abiertos, sino que posee la capacidad técnica de procesar áreas de la magnitud de ciudades enteras. El flujo de trabajo tecnológico se prepara para una escala de destrucción y construcción todavía mayor en el siguiente nivel de procesamiento. 7.000 toneladas. Ese es el peso colosal de Bertha, la máquina tuneladora diseñada específicamente para reconfigurar el subsuelo de una de las metrópolis más activas de Norteamérica. ¿Por qué fabricar un dispositivo de tales dimensiones para un trayecto de apenas 3 kilómetros? A primera vista, excavar un túnel parece una tarea de ingeniería convencional, pero en realidad, el entorno urbano de Seattle presentaba una complejidad geológica y estructural
que hacía imposible el uso de métodos tradicionales sin poner en riesgo la estabilidad de la superficie. Esta máquina, encargada por el Departamento de Transporte del Estado de Washington, no funcionaba simplemente como una herramienta de perforación, sino como una planta industrial, autónoma y subterránea. El proceso solo está cobrando fuerza. 17 metros y medio de diámetro medía el imponente cabezal de corte diseñado por la firma japonesa Hitachi Zosen. Se puede notar cómo el equipo se desplaza con una lentitud calculada, mientras 25 motores eléctricos giran incesantemente para generar una potencia superior a los 8.000 caballos de fuerza. Esta energía mecánica se transmite a una serie de discos y cuchillas de acero endurecido, capaces de triturar capas heterogéneas de roca, arcilla, suelo blando y hormigón armado. Pero esto es solo el comienzo. La máquina avanza centímetro a centímetro mediante un sistema de empuje que combina cilindros hidráulicos de alta presión con rieles de guía perfectamente alineados. 100 metros de longitud total convierten a esta estructura en una fábrica móvil que alberga en su interior salas de control, sistemas de ventilación y estaciones de trabajo mecánicas. El equipo separa gradualmente los escombros del frente de excavación, utilizando cintas transportadoras que extraen toneladas de material hacia el exterior de forma continua. Al mismo tiempo que la parte frontal devora el terreno, el sistema automatizado instala segmentos de hormigón reforzado para revestir las paredes del túnel SR-99. Todo se vuelve más complejo. La cámara se desliza a lo largo del fuselaje de acero de la tuneladora, revelando un espacio donde las cuadrillas de operarios rotan para mantener la operación activa durante las 24 horas del día. La precisión en la navegación era un factor crítico debido a que la ruta se trazaba directamente bajo rascacielos, autopistas elevadas y tuberías principales de agua. Solo parece evidente que una máquina de este calibre sea imparable, pero en realidad, el proyecto enfrentó desafíos técnicos que obligaron a una parada prolongada para reparaciones estructurales de gran envergadura. Tras superar estos contratiempos, la perforación concluyó con éxito en el año 2017, momento en el cual se inició el proceso de desmantelamiento total de sus componentes. Más adelante se complica. 7.000 toneladas de acero no desaparecieron sin dejar rastro tras el fin de la obra civil. Los ingenieros decidieron transformar diversas secciones mecánicas de Bertha en instalaciones de arte público que hoy se distribuyen por los parques de la ciudad de Seattle. Se ve cómo las piezas de corte y los engranajes masivos ahora sirven como monumentos que rinden homenaje a uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos ejecutados en suelo estadounidense. El material abandona el entorno operativo, pasando a una fase tranquila que preserva la memoria técnica del proyecto para las futuras generaciones. 1969. Ese es el año en el que la compañía estadounidense Bucyrus Eddie finalizó la construcción de una máquina que redefiniría la ingeniería de excavación para siempre. ¿Por qué se diseñó una estructura de proporciones tan colosales en lugar de utilizar flotas de maquinaria convencional? A primera vista, el despliegue de recursos parece excesivo, pero la densidad de las capas de suelo en las minas de Ohio exigía una capacidad de carga que solo una draga eléctrica de este calibre podía proporcionar para alcanzar los depósitos de carbón enterrados. La máquina, conocida históricamente como Big Muskie, presentaba una longitud aproximada de 150 metros y una altura de 22 metros hasta la cabina de control. Se puede notar cómo la pluma de acero se extiende 95 metros hacia el horizonte, dominando el paisaje industrial. El peso total de operación superaba las 13.000 toneladas, una masa que equivale aproximadamente a la de 2 portaaviones pequeños. Pero esto es solo el comienzo. Líneas eléctricas de alto voltaje alimentaban el sistema, suministrando energía a una serie de motores que generaban más de 18.000 caballos de fuerza. Estos motores gestionaban con precisión los sistemas de elevación y giro necesarios para manipular el cucharón de la draga. Se ve cómo el equipo mueve lentamente la estructura metálica,
mediante cables de acero de gran calibre. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza la capacidad de su herramienta principal. Casi 170 metros cúbicos de tierra, unas 295 toneladas de peso, cabían en una sola maniobra del cucharón. Esto permitía que Big Muskie retirara capas masivas de sobrecarga en un solo movimiento limpio y continuo. El proceso solo está cobrando fuerza en su fase operativa. A pesar de su potencia, la movilidad del sistema era extremadamente limitada y dependía de un mecanismo mecánico singular. Utilizaba almohadillas gigantes para caminar, similares a pies oruga de dimensiones enormes, para reposicionarse con lentitud milimétrica alrededor de la mina. Algunos de estos desplazamientos requerían días enteros para completarse de forma satisfactoria. Desde la distancia, la estructura se asemejaba más a una planta de energía sobre patas que a una pieza de equipo de construcción estándar. Más adelante se complica el acceso para el personal técnico. Los operarios ingresaban a la cabina de mando a través de escaleras internas y pasarelas integradas dentro de la propia armazón de la máquina. Durante su vida útil en las minas a cielo abierto de Ohio, se estima que este gigante desplazó más de 600 millones de toneladas de tierra y roca. Las aspas de los ventiladores internos giraban incesantemente para refrigerar los sistemas eléctricos bajo la carga de trabajo. Transición al siguiente nivel. Tras ser retirada de servicio en la década de 1990, la mayor parte de la maquinaria fue desmantelada para su reciclaje. Sin embargo, su cucharón masivo se conservó íntegramente y hoy se exhibe públicamente como un monumento a la capacidad industrial. Parece un proceso simple de preservación, pero en realidad sirve para dimensionar la escala real de la ingeniería del siglo XX. El equipo separa gradualmente la historia del olvido. Cualquier límite previo de la ingeniería humana queda superado por la escala de estas estructuras móviles. La última máquina de esta categoría no solo destaca por su tamaño, sino que ostenta el título de la máquina móvil más grande jamás construida sobre la superficie terrestre. El material se marcha más allá por la cadena de la evolución tecnológica. 315 pies, esa es la altura exacta que alcanza el Bagger 293, la estructura móvil terrestre más imponente fabricada por la ingeniería humana. ¿Por qué una máquina de este calibre requiere dimensiones tan extremas para operar en una mina? A primera vista, un equipo de menor escala podría realizar la extracción de materiales. Sin embargo, sin este volumen colosal, resultaría imposible procesar las cantidades masivas de lignito necesarias para abastecer la demanda energética de regiones enteras, ya que cualquier otro sistema colapsaría ante la magnitud del yacimiento. Manufacturado en Alemania durante el año 1995, este gigante es el resultado de la colaboración técnica entre las empresas Tackraft y Siemens. La máquina posee una longitud de 738 pies, equivalentes a 225 metros, y un peso que supera los 31 millones de libras, lo que representa 14.200 toneladas métricas. Se puede notar cómo el equipo se desplaza con una lentitud calculada sobre el terreno de las minas a cielo abierto más grandes de Europa. Pero esto es solo el comienzo. Su funcionamiento se basa en un sistema de excavadora de rueda de cangilones de escala monumental. La rueda giratoria principal está equipada con 18 recipientes individuales, donde cada uno tiene la capacidad de recoger 8,6 yardas cúbicas, o 6,6 metros cúbicos de tierra y carbón pardo. Se ve cómo la rueda penetra en los estratos geológicos con una fuerza constante. Más adelante se complica. El potencial de extracción diario alcanza los 8,5 millones de pies cúbicos, lo que equivale a 240.000 metros cúbicos de material removido en una sola jornada. Debido a su masa crítica, el simple hecho de reposicionar la estructura dentro de los límites de la mina puede requerir varios días de maniobras ininterrumpidas. El proceso solo está cobrando fuerza. Toda la propulsión del sistema es íntegramente eléctrica, alimentada por redes de alto voltaje instaladas directamente en el sitio de trabajo.
Estas instalaciones suministran un total de 16.500 caballos de fuerza distribuidos en múltiples motores independientes. El movimiento es posible gracias a un complejo esquema de trenes de rodaje sobre orugas y mecanismos de dirección especializados. Se puede observar cómo el equipo se desliza sobre el suelo de la mina con una presión distribuida para evitar hundimientos. Todo se vuelve más complejo. Internamente, el Bagger 293 no se asemeja a un vehículo convencional, sino que funciona como una instalación industrial móvil completa. El interior alberga salas técnicas, pasillos de mantenimiento protegidos y estaciones de equipamiento crítico para el soporte operativo. Los operadores gestionan las funciones desde una cabina elevada que ofrece vistas panorámicas del frente de excavación. Los sistemas de mando digitales coordinan desde la profundidad de corte de los cangilones hasta la sincronización de las cintas transportadoras. Transición al siguiente nivel. Actualmente, esta unidad continúa sus operaciones en la mina a cielo abierto de Hambach, situada en territorio alemán. Su función primordial es el suministro constante de lignito para las centrales eléctricas adyacentes, integrándose de forma directa en la red de suministro energético nacional. Parece un proceso puramente técnico, pero en realidad su presencia ha trascendido la industria pesada. La máquina se ha convertido en un icono cultural destacado, protagonizando documentales técnicos y exhibiciones de ingeniería de gran escala. Incluso ha servido como núcleo central en representaciones artísticas nocturnas que integran espectáculos de luces y música sobre su estructura metálica. El equipo separa gradualmente la materia prima del estéril, mientras los sensores supervisan la carga. Y esto no es el límite. En la escala industrial terrestre, no existe ninguna otra maquinaria capaz de desplazar un volumen de material superior a este diseño. Su configuración representa el punto máximo de la capacidad de movimiento de tierras en la superficie del planeta. Las aspas de la rueda giran incesantemente mientras el mineral se deposita en los sistemas de transporte internos. Así el proceso alcanza su cuota de producción diaria, manteniendo la estabilidad del suministro. El material abandona la zona de corte, pasando a una fase tranquila de transporte hacia las plantas de energía. 1.000 toneladas de acero y potencia hidráulica. Esa es la escala de las máquinas que no solo expanden las fronteras de la industria, sino que las reconstruyen por completo desde su base técnica. ¿Por qué estos colosos de ingeniería operan exclusivamente en entornos tan hostiles y aislados? A primera vista, su diseño parece una exageración mecánica, pero en realidad, sin estas dimensiones masivas, la extracción de recursos a gran escala sería físicamente imposible para la civilización moderna. El diseño de cada componente responde a una necesidad de rendimiento que supera cualquier estándar convencional de construcción. Se puede notar cómo los transportadores de alta potencia y las excavadoras de dimensiones monumentales se erigen como monumentos de acero a la capacidad de ejecución técnica del ser humano. Estas máquinas operan lejos de los centros urbanos, trabajando en las sombras de minas remotas o en complejos subterráneos, donde el acceso es limitado. Su estructura metálica se desplaza con una precisión calculada, moviendo volúmenes de tierra que alteran la geografía de manera definitiva. Pero esto es solo el comienzo. El impacto de estos sistemas se distribuye de manera uniforme a través de todas las infraestructuras globales que sostienen a las naciones actuales. El equipo separa gradualmente la materia prima del entorno natural, alimentando las cadenas de suministro industriales y transformando la corteza terrestre en cada jornada operativa. Se ve cómo los sistemas hidráulicos se expanden y contraen, permitiendo que estas ciudades móviles de acero cumplan funciones que antes se consideraban fuera del alcance de la mecánica. El proceso solo está cobrando fuerza. Diferentes configuraciones de estas máquinas han logrado sorprender por su capacidad técnica y su escala sin precedentes en la historia de la maquinaria pesada. Existe un interés constante por comprender cuál de estos sistemas de ingeniería ha generado un mayor impacto debido a su complejidad operativa o su tamaño. La familiaridad previa con estas unidades tecnológicas o el descubrimiento de su existencia por primera vez
marca el punto de partida para un análisis más profundo sobre su funcionamiento. Transición al siguiente nivel. El intercambio de perspectivas técnicas sobre estos gigantes industriales permite una comprensión más amplia de los desafíos que enfrentan los operadores e ingenieros en el terreno. La interacción y el flujo de información sobre estos temas aseguran que el conocimiento sobre los colosos de la industria se difunda de manera efectiva a través de los canales de comunicación especializados. Esto permite que el contenido técnico llegue a una audiencia interesada en las máquinas que conquistan los entornos más extremos del planeta. Todo se vuelve más complejo. Las aspas de los ventiladores de refrigeración giran incesantemente mientras los motores de miles de caballos de fuerza mantienen el ritmo de trabajo en las canteras. La cámara se desliza a lo largo de las estructuras reforzadas, capturando la magnitud de los componentes que resisten presiones de cientos de atmósferas. El metal se posa en una capa de polvo fino tras cada ciclo de carga y descarga, evidenciando el desgaste natural de un trabajo que no conoce pausas. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. Así concluye una de las etapas clave de la producción y operación de la maquinaria pesada a nivel global. El procesamiento posterior de la información solo reforzará la comprensión de su calidad y durabilidad en condiciones extremas. El acero alcanza la preparación para la forma y las funciones que el futuro de la industria demanda. El material se marcha más allá por la cadena de la evolución técnica y la ingeniería de vanguardia.